Eh, ya. Buenas tardes, les damos una cordial bienvenida a este coloquio virtual titulado Edipo Rey, Destino y culpa y verdad en la tragedia clásica. Esta actividad forma parte de nuestro recorrido académico por las obras representativas de la literatura europea, desde la época clásica hasta el barroquismo. Hoy nos reunimos para dialogar sobre una obra fundamental ¿cómo se llama? De la tragedia griega y eh, la pretensión de toda la desgracia occidental. Edipo Rey ¿no? de Sófocles. En nuestro coloquio, tenemos como objetivos analizar los temas centrales de la tragedia, es discutir el conflicto entre el destino y la voluntad humana y reflexiones sobre su vigencia en la actualidad. A lo largo del encuentro, como especialistas, abordaremos diversos aspectos de esta obra y al final tendremos un espacio para las preguntas al público. Iniciamos entonces con la intervención de nuestra primera invitada, Camila, que nos hablará sobre el contexto histórico y cultura de Edipo Rey. Ya, buenas tardes, profesor, compañeros. En esta ocasión les voy a hablar sobre el contexto cultural e histórico en el que se desarrolló la obra de Edipo Rey. En esta ocasión es importante hablar sobre el contexto social y de la cultura en el que fue realizada esta obra, ya que fue escrita por Sófocles y que esta obra maestra es un espejo que refleja lo que era la cultura ateniense en el siglo V a.C. Para apreciar verdaderamente un poco más a fondo su profundidad, es importante saber que el contexto histórico y cultural en el que esta obra fue concebida está en un periodo, está en un contraste, marcado tanto por el auge de la democracia ateniense, que estaba en su apogeo, y como por las tensiones políticas y conflictos bélicos. Un ejemplo sería la Guerra del Peloponeso. Un primer punto para aclarar sería que las fiestas dionisíacas, esta obra fue presentado en estas fiestas, que eran eventos que eran de mero entretenimiento, eran festivales religiosos que eran dedicados al dios Dionisio, que era el dios del vino, del éxtasis y también del teatro. Este era un ambiente sagrado y que la tragedia no solo ofrecía una experiencia artística, sino que también cumplía la función como un espacio para compartir, tanto de forma ética y espiritual, para compartirla con toda la ciudadanía a través de historias que eran representadas en el teatro. El segundo punto para aclarar sería la tragedia griega. Este era el nacimiento de la tragedia griega, que representaba la creación de un poderoso foro del pensamiento colectivo, ya que agrupaba temas universales, tanto como el poder, la culpa y el destino, que se diseccionaban en el escenario del teatro, que inventaba al público a podría decirse, una introspección profunda. Edipo, que era el arquetipo de un héroe trágico, él encarna todos estos conflictos con una intensidad muy resaltante. Hay que aclarar que su destino estaba marcado por una profecía y de que él estaba en varias ocasiones en búsqueda de la verdad, lo que le convierte en un paradigma de la condición humana. Otro punto para aclarar sería sobre Sófocles, de que junto a Esquilo y también Eurípides formaban grandes de la tirada griega, ya que ambos hacían obras trágicas griegas, aunque esto se les atribuyen más de 120 obras, donde solo 7 se han llegado a estar completas. En Edipo Rey, Sófocles perfecciona un modelo de tragedia en el que el protagonista se lanza constantemente a una manera de buscar su verdad.
Esta característica es algo que define mucho a lo que es Edipo, de que, no, que además de que no reside solo su ignorancia, sino que también es un personaje valiente, aunque de un destino un poco fatal. Es una determinación que él trata de desarrollar su enigma sobre su origen y más tarde sería su trágico destino. Otro punto importante que podríamos resaltar sería la tensión cultural en el que estaba desarrollada esta obra, ya que esta obra desarrolla una tensión inherente entre la antigua visión religiosa sobre qué sería el destino, que era impuesto a voluntad de los dioses, y la emergente voluntad racional de los logos, que era la capacidad de la razón humana para comprender e incluso poder ordenar el mundo. Acá se aclara que Edipo es un hombre atrapado en estos dos mundos, entre el destino y la razón, a pesar de que de sus constantes intentos por escapar de la profecía, estos eventos finalmente lo arrastran a su inexorable, trágico destino. Sin embargo, su insistencia en lo que sería la investigación y luego en su forma en comprender la lógica humana para poder resolver el misterio, le demuestra una creciente influencia en lo que sería el pensamiento racional sobre lo que es la sociedad ateniense en esa época. Esta obra es inquietante e incluso nos hace las preguntas sobre si somos realmente dueños de nuestro destino o si que las fuerzas, por ejemplo, los dioses, son los que ponen nuestro destino en sus manos, lo que guían a hacer lo que tenemos, nos dicen que tenemos que hacer, o incluso si al final estamos actuando con una total libertad. Le paso a mi compañero. Ya, muy buena introducción. Seguimos con la estructura dramática y el análisis del conflicto trágico, de cómo se dio el conflicto de este poema trágico. Para empezar, yo quiero detenerme en cómo Sófocles construye la tensión dramática en esta tragedia. Edipo Rey tiene una estructura casi perfecta. Aristóteles, en su Poética, la consideró el modelo ideal de la tragedia. ¿Por qué? Porque toda en ella contribuye al efecto catártico, la purificación del espectador a través del temor y la compasión. Desde el prólogo estamos ante una ciudad en crisis, Tebas, que sufre una peste y donde el pueblo suplica al rey Edipo, porque Edipo ya es rey, donde mata a su padre sin saberlo. El pueblo suplica a Edipo que encuentre la causa de por qué la plaga, la peste. Lo que sigue a una investigación, casi precursora de un tipo género policial, lo que luego busca al asesino de Layo, que era su padre, pero no sabe que se busca a sí mismo, porque él era el asesino. La ironía es magistral. El público sabe que Edipo lo ignora eso porque no sabe, y se intensifica la angustia. Cada revelación lo acerca a la verdad, pero también a su ruina. El giro, llamado también peripeteia, y el reconocimiento, llamado también anagnodisis, son devastadores. Cuando Edipo descubre que ha matado a su padre y se ha casado con su madre, no le queda más opción que matarse, sacándose los ojos. La cuestión aquí es que no solo Edipo cometer un crimen porque sin saberlo y donde descubre la verdad lo pierde todo, su trono, su esposa, su identidad. Él se castiga a sí mismo y se exilia, mostrando, se podría decir, un sentido de responsabilidad moral. También es irónico porque en el intento por escapar de la profecía del oráculo, él termina cumpliéndolo,
porque el destino, aquí el punto es el destino escrito por los dioses y la libertad del humano de elegir su camino son diferentes, ya que el destino en ese poema es determinado, que sí o sí debe cumplirse, y que el deseo humano no importa, sino el deseo de los dioses. Seguimos con nuestra compañera. Muy bien. Para continuar, vamos a hablar acerca. Yo les voy a hablar acerca de esto de los personajes. Más que todo vamos a tratar de estos, de 4 de los personajes principales de esta obra, en el que vamos a tratar de profundizar sobre su comportamiento y el simbolismo que representa casi cada uno. El primero que vamos a tratar, obviamente, sería Edipo, que al inicio de la obra se nos presenta como un rey justo que ama a su pueblo, así, y más que todo que es un personaje complejo. En cuanto a su carácter, podríamos decir que es medio bipolar, porque en una parte es noble, pero a la vez es arrogante. Es valiente, pero a la vez tiene, como así decirlo, es cobarde. También que él se niega a ver la realidad, por así decirlo, por esta arrogancia que él tiene. En cuanto al simbolismo que le podemos darle, es que Edipo representaría esta lucha constante del hombre contra este destino impuesto. Y podríamos verlo en que al final, aunque él tratase de evitar matar a su padre, que en ese momento él no sabía, igual el destino lo orilló a llegar a ese camino y terminar con las cosas. Como segundo personaje trataríamos a Yocasta, que vendría a ser su madre y esposa, que este personaje podemos ver que tenía cierto amor, que podríamos representarlo como la voz de la razón en esta obra, que en un momento se vio influenciada por el padre Edipo para así desterrarlo, pero que ella sentía amor por su hijo y también por las personas a las que ella protegía. Ella representaría esto mismo, la resistencia, el deseo de mantener esa estabilidad aún a costa de la verdad. Como podríamos decir, cuando ella empieza a sospechar de la verdad y le trata de disuadir a Edipo diciéndole que no sigue investigando. Y esto que es su suicidio, y podríamos decir que su suicidio es una forma de negarse a vivir en un mundo que ha dejado de tener sentido para ella. No recuerdo. Antes, ya. Por último, tendríamos a Teresías, este adivino ciego, que vendría a simbolizar el conocimiento interior, la visión espiritual, por así decirlo. Aunque este personaje, podemos entender que él no ve con los ojos, él es un personaje que sabe más que todos. Tiene un conocimiento bastante exquisito, se nos muestra en la obra. Mientras que Edipo, que tiene la capacidad de ver con sus ojos físicos, él se ciega de manera simbólica porque se niega a aceptar la realidad de su origen. Y también podríamos ver lo que hay un tipo de simbolismo espacial en esta parte, en el cruce de caminos, donde Edipo mata a Layo, y esta se representaría como la intersección del destino y la libertad, de esta elección y lo inevitable. Bueno, proseguimos. Lo que seguiría sería el destino y la voluntad humana, que son dos aspectos que se contrastan dentro de la obra, ¿no? Porque empecemos de que el oráculo prácticamente había predicho de que Edipo iba a fallecer, iba a ser prácticamente matado por su propio hijo, y que este mismo hijo
iba a casarse con su esposa. En sí ya había el destino que se le estaba proponiendo, ¿no? Y luego está la voluntad humana de parte de Edipo en tratar de evitar este tipo de sucesos, ¿no? En tratar de decir, no quiero que llegue a suceder esto y por ende trata de tomar acciones, decisiones y demás cosas para que en sí se evite o no suceda. Pero ya se sabe que pues dando las casualidades que se da dentro de toda la obra, sucede, ¿no? Es algo contradictorio que aún así Edipo, después de haber hecho tantas cosas, tantas decisiones, de tomarse sus precauciones, de tener una voluntad tan grande para evitar este tipo de sucesos que se había predicho, aún así al final, justamente por este tipo de cosas, casualmente, entre comillas, se llega a suceder, ¿no? En sí, este es sin duda uno de los puntos más potentes y universales de la obra. Es muy importante resaltar esto, ¿no? ¿Estamos predestinados o somos realmente libres? Esta pregunta que me planteo yo y que planteo a los que están partícipes de esta reunión. Puesto que en Edipo Rey plantea esta pregunta con una crudeza insuperable. Desde el inicio, un oráculo en sí, como ya indiqué, marca el camino de Edipo, que matara a su padre y se casara con su madre. Y sin embargo, al enterarse que Edipo no se entrega pasivamente a esta profecía, hace totalmente lo contrario, ¿no? Pero justamente en ese invento de escapar es cuando termina cumpliéndolo, ¿no? Cumpliendo la profecía que él trata mismamente escapar de ella. Esta paradoja es prácticamente absurdico y trágico, ¿no? No es un simple giro narrativo dentro de todo, sino el núcleo filosófico de una tragedia. Vemos que acá entra algo filosófico y hasta podemos incluir que algo psicológico, porque más adelante también vamos a tratar de introducir lo que sería el inconsciente según Sigmund Freud y cómo este mismo también llega a adoptar el síndrome de Edipo Rey, ¿no? Bueno, lo que parece una contradicción, querer evitar el destino y en este acto pues se cumple, ha sido objeto de reflexión durante varios siglos. En sí, Sófocles, lejos de ofrecernos una respuesta totalmente cerrada, nos enfrenta a la angustia de un hombre que lucha contra fuerzas invisibles prácticamente, que es el destino en sí, mayores a él y que sin embargo actúa, investiga y decide qué hacer con las cosas. Edipo en sí no se podría también considerar ni como una marioneta, porque prácticamente si fuera una marioneta, el destino prácticamente lo usaría, pero Edipo no sería este, ¿no? Puesto que él llega a tomar decisiones y esto en sí lo hace libre, pero no completamente. Vive entre los bordes de la libertad y el determinismo. Sus decisiones en sí son sinceras, racionales, valientes, pero están inmersas en una red de casualidades anteriores. Y es lo que más o menos yo fundamentaría que son más casualidades que el destino. Pero en sí, en errores cometidos por generaciones pasadas, en maldiciones que él mismo desconoce, ¿no? Así su tragedia no es la de un culpable, sino la de un ser humano que busca la verdad y, y prácticamente encontrarla se destruye. En sí, en todo Edipo Rey hay una matriz profundamente humano. En esta visión, Edipo es alguien que quiere hacer lo correcto, prácticamente, que busca justicia, que cree en la razón y la posibilidad de elegir su camino. Sin embargo, la tragedia le recuerda que hay límites para la voluntad. Y es ahí que es donde prácticamente se introducen las fuerzas inexistentes, que prácticamente en este caso se le indica el destino. Pero acá y también según Freud, no se le podía indicar como destino, sino más bien como el inconsciente, que nos condiciona incluso cuando creemos actuar con libertad.
En este sentido, una lectura contemporánea puede interpretar el destino no como una fuerza divina, como antes se había indicado, que prácticamente que todo lo que estaba sucediendo era gracias a los dioses, sino que ahorita podríamos indicarlo que es una metáfora de aquello que nos condiciona sin saberlo, lo heredado, lo aprendido, lo reprimido. No es casual que Freud haya visto en esta tragedia el reflejo de su teoría del inconsciente, el famoso complejo de Edipo, ¿no? No es más que la idea de nuestros deseos y decisiones. Están moldeados por impulsos profundos que se llegan a tener, que no controlamos del todo. Y ahí es bueno darse un espacio sobre qué es el inconsciente. Bueno, hay que separar lo que primeramente hay el consciente y el inconsciente. El inconsciente es prácticamente todo lo que nosotros llegamos a hacer sin razón aparente. Entonces, según esto, prácticamente Edipo actúa esto bajo su inconsciente, más no el destino que se le llega a imponer de parte de los dioses. Y bueno, esto es por vínculos familiares no resueltos, por pasiones y temores que habilitan en sombras de la conciencia. Y en sí, además la obra no cae en el moralismo, ¿no? No se nos dice que Edipo merece su castigo por soberbio o por desobediente en sí, ¿no? Por el contrario, es un hombre admirable, enfrenta la peste, busca respuestas, no teme a la verdad, y aún así su búsqueda lo lleva a la ruina. Esta tragedia no gira en torno al castigo de un pecado, sino en torno al dolor de una revelación. Lo trágico no es su culpa, sino su lucidez. En eso, Nietzsche lo habría llamado, y de hecho lo hizo, un héroe dionisiaco, ¿no? Entre comillas, aquel que no huye del sufrimiento, que se adentra en el caos de la existencia sin garantías de rendición. Edipo en sí es, en sentido, una figura arquetípica del ser humano, alguien que quiere saber quién es, que se atreve a mirar de frente su verdad, e incluso cuando esto le arruina, ¿no? Es por eso que Edipo Rey sigue siendo una obra profundamente actual, nos interpela porque todos de alguna forma vivimos este conflicto entre lo que elegimos y lo que nos ha impuesto, entre lo que deseamos y lo que nos condiciona, entre lo que creemos que somos y lo que realmente somos. La voluntad humana en sí existe, sí, pero no se ejerce dentro de límites inciertos. El destino, más que una línea trazada por los dioses, podría ser hoy la suma de todas aquellas variables que no controlamos. Es así como se da el ejemplo de la historia familiar, el inconsciente, la cultura, el lenguaje, el cuerpo, el tiempo. Y Edipo no nos da una respuesta en sí, pero sí nos deja una pregunta que sigue latiendo en la conciencia humana, y es ¿hasta qué punto nosotros llegamos a ser libres? Y bueno, los dejo con esa pregunta para que reflexionen y vamos con el siguiente ponente. Bueno, gracias compañera por el pase. Bueno, en esta parte yo quisiera destacar cómo Edipo Rey pues ha influenciado más allá del teatro. Primero, en la teoría literaria, como ya se dijo, Aristóteles lo toma como un modelo, pero también en la psicología, gracias a Sigmund Freud, recordemos que Sigmund Freud fue un psicoanalista, y en la filosofía contemporánea a Miguel Foucault. Por ejemplo, analiza Miguel Foucault la figura de Edipo como parte del discurso sobre el poder y también del saber. En la literatura moderna podemos encontrar lo que es ecos de Edipo, aunque no parezca, en el personaje como Hamlet, que también busca la verdad y son destruidos por ella. También en el existencialismo
donde el ser humano debe confrontar el sentido del mundo, tal como lo hace Edipo cuando se arranca los ojos. E incluso en la cultura popular, en el tema del hijo, por ejemplo, que no conoce su origen, aparece una y otra vez. Edipo se podría considerar como una figura universal. ¿Por qué? Porque representa nuestra lucha por entender quiénes somos. Bueno, eso sería por mi participación. Ya, compañeros, en esta ocasión les voy a mostrar un pequeño video sobre lo que sería Edipo Rey en un drama live. Seguro que muchas veces habréis oído hablar del complejo de Edipo, la famosa teoría del psicoanálisis formulada por Freud y que explica el comportamiento en la infancia de los niños hacia sus padres. ¿Pero sabéis por qué lleva este nombre? ¿Quién fue realmente Edipo? Edipo es un personaje de la Grecia clásica. Fue rey de Tebas, una ciudad situada a unos 50 kilómetros de Atenas, que en la antigüedad era la capital de la región. Su historia fue recogida por varios autores clásicos, aunque la versión más conocida fue la que escribió el poeta trágico Sófocles en su Edipo Rey, hacia el año 430 a.C. La leyenda comienza con su padre Layo, el rey de Tebas en aquella época. El monarca no conseguía tener un hijo con su esposa Yocasta, a pesar de intentarlo durante varios años. Desesperado, acudió al oráculo de Delfos, un templo sagrado de consulta a los dioses, buscando una solución. En vez de eso, se encontró con una profecía terrible que decía que su hijo algún día mataría a su padre y se casaría con su madre. Impresionado, Layo decidió guardar la profecía en secreto y desistir de tener hijos. Pero finalmente, una noche, bajo los efectos del alcohol, acabó por concebir a Edipo. Layo temía que la profecía se cumpliese, y para evitarlo decidió deshacerse de él al nacer. Se lo entregó a un pastor para que lo abandonase en el monte Citerón, pero antes le atravesó los pies con una fíbula, el broche de su túnica, para que nadie quisiera adoptarlo. Sin embargo, nuestro protagonista tuvo suerte y fue encontrado por otros pastores que se lo entregaron a Pólibo, el rey de Corinto, otra ciudad situada más al norte. Como no tenían hijos, él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo y le pusieron de nombre Edipo, que significa pies hinchados. Creció sin saber que era adoptado y se convirtió en un muchacho conocido por su gran valentía, pero sus compañeros se burlaban de él, porque decían que alguien tan intrépido no podía ser hijo del ingenuo Pólibo. Para salir de dudas, decidió ir a consultar al oráculo de Delfos, y este le profetizó algo que no esperaba, que mataría a su padre y se casaría con su madre. Asustado e intentando evitar la profecía de todas las maneras, Edipo huyó de Corinto para alejarse de Pólibo y Mérope, quienes pensaba que eran sus padres, y se dirigió a Tebas. La mala fortuna quiso que se encontrase con Layo, su padre biológico, en un cruce de caminos. Su heraldo le ordenó que les cediese el paso, pero Edipo se negó, y en represalia mataron a uno de sus caballos. Esto enfadó mucho a Edipo, que terminó asesinando al heraldo y al propio Layo, sin llegar a saber que se trataba del rey de Tebas y su propio padre. Continuó su camino y al llegar al monte Picio se encontró con la Esfinge. Este ser con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave había sido enviado por los dioses para atormentar a la población de Tebas. Destruía las cosechas y a todo el que se encontraba le planteaba un acertijo, y si no lo acertaban, encontraban la muerte. Nadie era capaz de resolverlo, pero cuando se encontró a Edipo le preguntó: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda a 2 y al caer la tarde anda a 3? Y este le contestó que el ser humano, porque en su infancia gatea con sus manos y rodillas, cuando es un adulto camina con 2 pies, y en el anochecer de su vida, cuando se convierte en un anciano, utiliza un bastón, lo que equivale a caminar con 3 pies. La Esfinge enloqueció de ira y se arrojó desde lo alto del monte. Edipo fue recibido como un salvador en Tebas. Como premio fue nombrado nuevo rey, y se casó con Yocasta, viuda de Layo y su verdadera madre. Con ella tuvo 4 hijos: Polínices, Eteocles, Ismene y Antígona. Al poco tiempo, una terrible epidemia de peste asoló la ciudad. Para saber la causa de este castigo de los dioses, Edipo consultó una vez más al oráculo de Delfos, que le dijo que la plaga continuaría hasta que fuese encontrado y condenado el asesino del anterior rey de Tebas, Layo. A partir de entonces, Edipo comenzó una ardua investigación y removió cielo y tierra para encontrar al asesino del anterior monarca. Finalmente, gracias a la ayuda de Tiresias, un adivino ciego, descubrió la amarga verdad, y con ella su propio origen.
No solo había matado a su padre, el rey de Tebas, sino que se había casado con su propia madre. Cuando Yocasta se enteró, abrumada por la vergüenza, se quitó la vida. Ante su cadáver, Edipo cogió uno de los broches de su vestido y se arrancó los ojos con él. Y como penitencia, decidió exiliarse de Tebas, solo permitiendo que lo acompañase su hija Antígona para ayudarle. Vagó sin rumbo como un mendigo hasta que Teseo, el mítico héroe que venció al Minotauro, le acogió en Colono, donde murió tiempo después. Como muchas de las historias de la Grecia clásica, el mérito de la leyenda de Edipo está en el gran simbolismo que encierra. Tanto es así que más de 20 siglos después sirve como perfecta representación de una de las teorías psicoanalíticas más conocidas y mencionadas de nuestra época. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo. Hoy en Bueno, ya pasamos a la ronda de preguntas. Acá tenemos una pregunta que dice, ¿creen que Edipo es culpable o solo es víctima del destino? Principalmente... Ya, empezar con esa pregunta. En esta ocasión, la compañía pregunta sobre si Edipo es culpable o es una víctima. En mi persona yo pienso que es ambas cosas. Puesto de que es culpable de sus actos, aunque su conciencia lo actúa, pero también es una víctima debido a la mayor que le sufre después. Y son estas acciones que al final lo hace racionalmente. Sí, muy bien. También creo que la tragedia nos muestra que incluso los actos inocentes pueden tener consecuencias devastadoras. O sea, a lo largo de la obra, como también hemos visto hace ratito, Edipo prácticamente no sabía nada. Él no sabía que había matado a su padre, no sabía que se había casado con su madre, no sabía ni su pasado. Fue mucho después que prácticamente cuando se da cuenta de que su tierra está sufriendo grandes consecuencias, él se pregunta el por qué, ¿no? Y hace la pregunta a alguien que pues le indica, ¿no? Toda su historia. Entonces, él prácticamente llega a hacer este tipo de actos inocentes porque es prácticamente inocente que pues él haya causado conscientemente este tipo de hechos. Él prácticamente, como quien dice, lo hizo el destino con total conciencia, sino que mucho después de que ya haya pasado todo eso, Edipo se da cuenta de que se ha suscitado este tipo de cosas y que pues prácticamente él es el culpable, ¿no? Y bueno, después de eso también no se trata de una moral culpabilizadora, sino de una conciencia profunda y en sí el dolor humano. Porque al final Edipo, al enterarse de todo lo que se ha suscitado, lo que ha pasado, él se siente mal. Hasta incluso lo que sería su madre o su esposa, que es ahí donde se comete el incesto, se suicida, ¿no? Se mata al saberse la trágica verdad que se ha suscitado, ¿no? Que prácticamente Edipo haya matado a su padre y que pues también su padre, al tratar de evitar todo este tipo de sucesos, originó ocasionalmente de que se suscitaran en sí, ¿no? Es prácticamente que así se podría indicar que también el padre de Edipo llega a ser el responsable de las causas y en sí las consecuencias por mismamente sus decisiones, ¿no? Porque prácticamente era un rey arrogante al de indicar que pues se lleven a su hijo, tratar de evitar la profesión. Entonces, Edipo en sí no se podría considerar ni tan culpable,
ni tan inocente, porque al final y al cabo, pues también se suscitaron este tipo de hechos por parte de la profecía, ¿no? Que en este caso, el protagonista y el causante de todo ello sería Edipo, ¿no? Y bueno, eh, si alguien tiene otra pregunta. Preguntas. Bueno, luego también para poder extender un poco más el tema, para ver si se genera otro tipo de preguntas, primeramente se indica que en sí, como se ha hablado, un tema que me parecería muy cuestionable y muy importante de dar así mayor tipo de preguntas, es la teoría de Sigmund Freud, que es lo que como él condiciona que Edipo, ¿no? Así en el mismo video que se acaba de presentar indica que hay un condicionamiento de Edipo, que según Sigmund, que se da por parte de los niños, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque a partir de esta obra, y que es una obra muy importante, se puede analizar varios contextos y hasta se puede indicar algo psicológico, ¿no? Porque se encuentra el inconsciente dentro de ello. El inconsciente tan solo de el padre de Edipo, sino que también del mismo Edipo, ¿no? Porque es dentro de su inconsciente que se puede indicar que se realiza el destino de en sí que se susciten todos los hechos para que al final se dé por realizada la profecía, ¿no? Porque, muchas gracias. Podría decirse que Edipo se redime al final. Un paso a mi compañero Darin, que creo que sería bueno para contestar. ¿Cuál era? Podría decirse que pues en este punto podríamos decir Edipo no consigue ese perdón que nosotros por esto. Pero podríamos considerar un tipo de negociación al final. El hecho de que Frank Nosov su sufrimiento en el que él ya pierde su arrogancia, en el que él por fin acepta la verdad de su padre y todas las crueldades que creo que más o menos así. Bueno, también añadiría, pero ¿puedes apagar tu micro? ¿Podrías apagar tu micro? Ok, gracias. Bueno, espero que se me escuche bien. Respecto a su pregunta, pues veo la grandeza de Edipo en su capacidad para afrontar lo insoportable con dignidad. Y no es un héroe perfecto, se sabe, pero cometió errores terribles, pero su respuesta final no es la huida, o el autoengaño, sino que él asume la responsabilidad de sus actos, enfrentando las consecuencias con valentía, que a mi juicio lo redime. Por ejemplo, su ceguera no es solo un castigo, sino que también como un símbolo de autocastigo. Y su aceptación de la verdad, aunque ésta sea dolorosa, su exilio es una renuncia a su poder y su acto de humildad que demuestra su arrepentimiento y en su sufrimiento y su dignidad. Encuentro pues en esta una profunda lección sobre la naturaleza humana y la posibilidad de redención, incluso en medio de la tragedia más absoluta.
no es la perfección que lo define a un héroe, sino la forma en que enfrenta su destino. Bueno, eso sería por mi parte. Ya, muy buena pregunta la que sigue. En sí, Edipo, bueno, en la obra se indica que todo se está suscitando bajo el destino de prácticamente los dioses, ¿no? Es algo que independientemente de lo que hubiera pasado dentro de la obra, se podría indicar de que no hubiera habido un cambio, ¿no? Porque así lo propone la obra, porque sí, ¿no? Porque viendo así, ¿no? El rey trata a toda costa de evitar de que se suscite el acto en sí, ¿no? Él ordena, manda, toma decisiones para prácticamente evitar ese tipo de hecho. Vota prácticamente a Edipo y Edipo pues termina en otro reino y luego regresa y bueno, se suscita el hecho de que pues mata a su padre y se da en sí el cumplimiento de la profecía del destino tan inevitable que se está suscitando. Entonces, sí se dieron los hechos que fueron de parte del rey bueno, en este caso del padre de Edipo, sí se dieron los hechos para que se evitara. Pero aún así, después de que se haya intentado que no se cometiera el incesto ni el asesinato del padre de Edipo, aún así se dio, ¿no? Entonces, es importante resaltar de que por parte del padre de Edipo, él hizo hasta lo imposible, lo inalcanzable, y hasta tuvo que luchar con fuerzas inexistentes en sí, que en este caso fue el destino, para evitarse pues la tragedia que se dio. Y es que pues aún así Edipo termina realizando todo, ¿no? Primero mata a su padre en el camino, luego se casa con su madre, se comete el incesto, y bueno, y prácticamente al final Edipo se da cuenta de todo lo que ha originado, ha hecho, y que prácticamente por su culpa su pueblo está como está, y se quita los ojos, ¿no? En sí, como ya repitió mi compañera, es un estilo de redención, ¿no? Y está bien por parte de que sí se realizó por parte de el padre de Edipo lo que sería tratar lo inevitable. Pero aún así, dentro de la obra se resalta de que después de todo lo que pasó, aún así terminó suscitándote el acto, y pues con eso quería indicar, ¿no? Bien, al final, No, calla. Aún. Creo que escuchan Hay una pregunta más. Una pregunta, ¿puedo responder? Sí. Ya, hablando ¿cómo se aborda el incesto y el parricidio en la obra? Bueno, yo pienso que en lo que sería el incesto, Edipo mata a su padre, claro, ¿no? Y el incesto es donde se casa, se une con su madre. Pero esto prácticamente es él lo comete en un estado de ignorancia, porque él no sabe que el que mató era su padre y con el que terminó casándose era su madre, ya que cuando Edipo mata a su padre, él en ningún momento estaba consciente sobre eso. Es más, Edipo pensaba de que su padre era el rey que lo había adoptado cuando él era un bebé, y debido a la profecía del oráculo que dice de que vas a matar a tu padre y que te vas a dar con tu madre, él huye de esa profecía para más luego de que a encontrarse con Layo, que estaba en el bosque, y él matarlo. O sea, en ella sería el acto del parricidio, o sea, mató a su madre, y para oír diciendo de que se casará con su madre, deja también su casa y se va al reino donde él es naturalmente, y termina casándose con su madre, pero como lo repito, él lo hace en completa ignorancia, él no era consciente, ni siquiera sabía
antes de que lo diga el anciano, él no sabía que era su padre y su madre a los que había asesinado y se había casado finalmente. Ya puedes continuar, compañero Carlos. Ya llegamos a la parte final de este coloquio. Quisiera agradecer a todos y a todas, ¿no? A los que están presentes por haber aportado a esta obra que hemos, ¿no?, analizado en distintos puntos, la obra de Edipo Rey, ¿verdad? Hemos analizado tanto su contexto cultural, su estructura, su dramática, la profundidad de sus personajes, el conflicto entre el destino, ¿no?, y la libertad. Digamos, ¿no? Si al final estamos libres o somos nosotros quienes decidimos lo que vamos a pasar al final. Como sabemos, Edipo es una figura, ¿no?, trágica, porque pasa, no por ser débil, sino que es un personaje que busca la fortaleza de cualquier forma. Él, a pesar de todo, que conoce todo lo que ha vivido, no se deja derrumbar, ¿no? No deja que se destruya su imagen, nada de eso. A comparación de nosotros, esto es, digamos, una diferencia bastante clara, porque, o sea, a nosotros, si nos pasara algo así, nosotros sí nos dejaríamos caer, pero lo que hace Edipo es no seguir adelante. Agradecemos también la participación del público y los invitados a seguir, y los invitamos, ¿no?, a seguir explorando el mundo de estas obras literarias, más que todo lo que es la literatura clásica. Que esta conversación no termina aquí, y bueno, ojalá que se repitan en unas próximas ocasiones. Estamos todos también, ¿no?, invitados a seguir con todo lo que tenga que ver con la literatura. A esto, quiero agradecer a todos. Muchas gracias. Y con esto finalizamos lo que es el coloquio de hoy día. Chao, perro. Ya se pueden retirar, compañeros. Ya se acabó.